En esta sesión, en esta pequeña clase que vamos a ver, vamos a trabajar con la séptima veintena, la veintena número 7, hasta el número, fíjense, la veintena número 7, que es Tecuicuiltontli, que quiere decir la fiesta, ¿verdad? La fiesta pequeña de los generadores de la vida, ¿verdad? Tlapoyahualti Nocnetzingana, de los que generan el existir. Y curioso, no es por nada que en esta veintena nos habla de eso, de la energía femenina, pero nos habla de Chalchihuitlicue, nos habla, Tlapoyahualti Nocnetzingletif, nos habla de muchas energías que precisamente como pedidores de lluvia lo necesitamos y necesitamos trabajar. Recuerden que la lluvia es el fertilizar. A veces lo malentendemos, decimos, no, pues es que es Tlaloc, sí. O graniceros. No es que no se trata de graniceros, no se trata tan solo de eso. Es un trabajo integral. Ser granicero, su nombre lo dice, es pedir a las lluvias que no caiga granizo y que no pase el granizo. Pero este va mucho más profundo, porque va unido con el nahualismo, con el hecho, la responsabilidad de ser nahual, pero también con el hecho de ser tonalpujel, con el hecho de entender la filosofía, con el hecho de entender a la misma madre naturaleza, con el hecho de que nosotros podamos hablar con quién, con la naturaleza, hermanito. Y el día de hoy me complace compartirles esta pequeña información, pero a la vez para mí es muy importante, es muy interesante esta información, ya que de esto depende, de esta veintena, hermanitos, depende que nosotros podamos trabajar las energías, los aires. Es muy importante el aire, ¿verdad? En esta veintena vamos a trabajar solamente los 4 aires. En la siguiente veintena, que es la de Hueyi, Hueyi Tecuicuil Tontli. Tontli, la partícula Tontli es pequeño. Ja, la partícula Tontli es pequeño. Ahora bien, el Hueyi Tecuicuil Tontli vamos a trabajar con el universo, con la madre tierra y con quien creen, con cada uno de nosotros como tlaloques, como atzatzilique. Somos grandes, ¿eh? No somos cualquier ser humano, somos muy poderosos. Pero para hacerlo, tenemos que aceptar que nosotros somos seres sagrados. Porque si decimos, hijo, le dicen que soy sagrado, dicen que yo soy grande. No, no se trata, dice, se trata de decir, yo soy un ser sagrado, ¿sí? Bueno, miren, la temática del día de hoy es Sempohualtonalilhuitl, Tecuicuiltontli, veintena, la fiesta pequeña de los principales. ¿Y quiénes son los principales? Son 4, sí, y los vamos a ver en el transcurso de la veintena. Aquí está la imagen con que lo representan la veintena, Tecuicuiltontli. Esta parte es un copili que lo portan precisamente los señores principales, ¿verdad? Los grandes señores principales, regentes de los 4 rumbos. También se refiere a los 4 Tezcatlipoca. También se refiere a los 4 elementos, que sería tierra, agua, aire y fuego.
Y nos lo representan como aquí, miren. Aquí están los cuatro. Este círculo es el círculo de la ciclicidad del mismo movimiento, hermanitos. ¿Sí? Y en esta veintena se hace referencia a una gran mujer que está aquí, que es Winston Seward. Es el regente de la veintena, Winston Seward. ¿Y qué quiere decir Winston Seward? La mujer salinera. La mujer, oigan bien, la mujer que da la sal. Y la sal es indispensable para todos nuestros alimentos. Claro que en algunos momentos pues no lo limitan, ¿no? Porque también hay que saber que abusamos a veces de la sal, ¿no? Pero cuando nosotros comemos un alimento sin sal, créame, no sabe tan sabroso, ¿verdad? ¿No? Entonces, se le hace reverencia, se le hace referencia a la mujer salinera, ¿no? ¿Y de dónde viene la sal? Pues del agua, de Chalchihuitlicue, del cuerpo de Chalchihuitlicue, en las aguas saladas se obtiene esta sal, ¿no? Y a estas mujeres que se dedican a eso, pues se les llama Winston Stewart, las mujeres que trabajan la sal con todos sus procesos, ¿sí? Y esa energía femenina, pues está representada en Chalchihuitlicue, ¿sí? Aún así seguimos con Chalchihuitlicue. Es la veintena número 7 y pues también recordarles que hoy a partir de las 6:45 iniciamos con la energía de Cecipacli, con la energía de uno coco, perdón, no es así. Matlactliwan Ome Zipacli, Matlactliwan Ome Zipacli. 12, 12 cocodrilos. Sí, hermanitos. Entonces, 12 cocodrilos. El día de hoy estamos a Tonali 12 cocodrilos, no uno cocodrilo, 12 cocodrilos, ¿sí? Ya en el Tonali ya vimos precisamente que el señor de la noche es Centeot, ¿verdad? Y el señor del día es Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli, ¿quién es? La estrella Venus. Trabajo con estrella Venus. Bueno, en esta veintena también les presento este pequeño proyectito que tengo con ustedes. La veintena que acabamos de terminar, que es la de Exacualistli, el comer los elotitos tiernos, de alimentarnos de ese lo hermoso, lo tierno, fue su regente Tlaloc. Pero en esta veintena vamos a trabajar eso. Bueno, no se conectó al maestro Miguel, pero tal vez habrá pensado él, no, pues el maestro, pues no me quiere apoyar, ¿no? Porque él me hablaba de esto, del maíz, que le hablara un poquito más del maíz, porque va a ser un trabajo acerca con el maíz. Pero bueno, en esta veintena que pasó, estuve yo mandándole a ustedes todas esas frases, ¿no? Desde Zipac y Yecatl hasta llegar el día de hoy, Xochitl, ¿verdad? La frase que empodera. Cada uno de los tonales tiene una frase que te empodera, que te dice que tú eres una energía sagrada. Para esta veintena, o sea, el día de mañana, empiezo a describir. En esta veintena trabajaremos con el proyecto Desentrañando el corazón, el espíritu, la energía de las palabras de la lengua náhuatl. ¿Y qué quiere decir esto? Toda, todas las palabras, hermanitos, todas las palabras, absolutamente todas las palabras en náhuatl tienen un corazón, tienen un espíritu y tienen una energía, tienen un porqué, ¿sí? Bueno, les pongo aquí Teocentli o Teocintli, la mazorca antigua, la mazorca original.
¿sí? Recuerden que nuestros abuelos fueron grandes ingenieros, ¿sí? Grandes ingenieros biogenéticos, grandes ingenieros en construcción, por supuesto, pero en esta parte de la biogenética, de la genética, ellos este maíz tan pequeño que tenía 4 o 5 granos en la mazorquita, lo convirtieron en esa mazorca tan hermosa como nos la presenta aquí la abuelita. Teocintli, la mazorca sagrada, o sea, la mazorca antigua, la mazorca que tiene la energía. Y vamos, el día de hoy les presento la palabra tlalyoli. Tlalyoli es maíz, ¿sí? Si yo quisiera enseñarles a ustedes la lengua náhuatl, ¿cómo se dice maíz en náhuatl? Tlalyoli, tlalyoli, tlalyoli. Ya lo aprendieron, sí, tlalyoli. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de profundidad esta hermosa palabra? Viene de los vocablos. Entonces, la palabra tlalyoli dice que, que nosotros estamos diciendo el internet de mi celular para que no me permita trabajar porque también está muy lento mi internet. Les decía yo, el grano que le da vida a la tierra o también el corazón de la tierra. Por eso a la llegada de los europeos les preguntaban a nuestros ancestros, a los nativos, a los que vivían aquí, ¿de qué se alimentan? Pues de los corazones de la tierra. Pero ellos pensaron también, dicen, no, pues sí son corazones, entonces son caníbales, comen carne humana, cuando se referían precisamente a este maicito sagrado, ¿sí? También la palabra sentli es mazorca, sentli. Senteot, la energía del sustento, o sea, el alimento. Sen viene de la palabra de sentli, es la raíz de la palabra mazorca, sem, ¿sí? Teot, energía sagrada. Entonces, senteot quiere decir la energía sagrada. Y la energía sagrada encierra muchísimas cosas. ¿Qué? El alimento físico. Para del maicito, se desprende muchísimas cosas para nuestro alimento. Pero también la energía sagrada es lo que con que alimentamos nuestra mente, cómo lo recreamos, nuestro corazón, todas esas emociones, cómo lo estamos alimentando, nuestra espiritualidad, cómo lo estamos trabajando. Recuerden que la espiritualidad es conocerme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Sí, hasta un animalito sabe por qué está en este plano existencial. Y según nosotros decimos, nosotros somos seres racionales. Y entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Les decía, ¿por qué te llamas de una otra forma? ¿Qué significado tiene tu nombre? No, pues así me lo puso mi papá. No, 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 no. ¿Por qué te llamas así? Tu nombre te da poder, como ahorita vemos, Centeo, la energía sagrada. Bueno, eso es lo que les voy a compartir en el transcurso de esta veintena. Lo dividí en 5 temáticas. La primera, tlalyoli. La palabra tlalyoli sería, pues, maíz. Todo lo que se refiere al maíz, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos anahuacas y debemos de saber cuáles son las cualidades del maíz. ¿Por qué el maíz en nuestro gran y hermoso Tihuantinsuyo? ¿Por qué es tan hermoso en este precisamente Senganao? La otra temática es Yoltonalistli Nahual, lo espiritual y lo nahual. ¿Cómo lo podemos trabajar y lo podemos unir? Claro, mediante palabras. Yo les presento una palabra y ¿qué contiene esa palabra?
¿Y por qué lo debemos de utilizar? Recientemente les compartí una plegaria de Sholot. A lo mejor lo leyeron, a lo mejor lo dijeron. Ese lo utilizamos para cuando nosotros estamos en ese proceso de la conexión con nuestro Nahual. ¿Sí? Sholot representa al aire. Ojo, Sholot también es una advocación de Quetzalcóatl. Es ahí donde nosotros debemos de comprender. Tenemos al otro, Shuitwan Sempualtonalilwu, el año y sus veintenas. ¿Sí? En esta temática, por 5 días, les voy a explicar por qué, por qué la veintena va unida con las trecenas. ¿Por qué tenemos que ir en ese proceso de nuestra formación? ¿Sí? Si se acuerdan, desde que empezamos las veintenas de Atlacahualo, viene todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso. Aquí les voy a explicar esa parte, por qué tenemos que entender. ¿Por qué Tlaloc se presenta en muchas de las veintenas? To huehuescolwan guan Micailwe. To huehuescolwan, nuestros ancestros y la fiesta del Día de Muertos. ¿Cómo nuestros ancestros que ya fallecieron influyen en nuestra vida en este plano existencial? Y cómo para iniciar un proyecto, para iniciar un proceso de estudio, tenemos primero que pedirle a quién, a los abuelos, por respeto, por jerarquía, a nuestros abuelitos que ya transmutaron, que están en Mictlampa, que ese día llegan y llegan desde septiembre. Y vamos a hablar de todo ese proceso. Sí, vamos a hablar del festejo de Shilona, de Centeot. ¿Por qué hacemos ese tipo de ceremonias? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque en las mañanas ustedes igual les voy a grabar el audio, miren, les pongo la palabra, habla de esta, toda esa información. En su momento, el espacio libre lo pueden escuchar, ¿verdad? Así lo podemos ir trabajando esta temática por 5 días, cada uno 5 días. Mañana iniciamos con Talioli. Sipactli, Yeyecat, Kahli, Howat, a ver, Zipactli, Yeyecat, Cali, Cuespalin y Coat. En estos 5 tonaltis, vamos a hablar del maíz, del maíz. ¿Y qué relación tiene con el maíz? Los tonales, que vamos a ver, Zipactli con todo lo demás. El trabajo espiritual y nahual, vamos a trabajar con Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl y Excuintli. La parte de año y las veintenas vamos a trabajar en los 2 días, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot y Cuautli. En esos 5 días vamos a trabajar con lo que es los años. Coscacuautli, Oli, Tecpat, Kiawit y Xochitl, vamos a trabajar con lo de nuestros ancestros en esos días. Y cómo esos 5 días tienen relación con la temática. No es porque se me ocurrió ponerlo así, no, tienen relación con esas temáticas. Y para ello necesitamos saber en qué consiste cada uno de ellos. Yo les invito, los que estamos aquí, los que vean el video, pues en otro momento, los invito a que hagamos esa reflexión, que no dejemos pasar el tiempo desapercibido. ¿Por qué tiene esa relación? Aprendamos, hermanitos, aprendamos a tener ese conocimiento de los abuelos y que, bueno, yo me siento súper afortunado con ustedes, que ustedes quieran recibir esta información, que ustedes algún día puedan perpetuar, puedan compartir esta información. Y por eso lo aguardamos ahí en YouTube. Todas las clases ya están en YouTube.
excepto cuando a veces no, por el internet no logro grabar, pero la gran mayoría ahí está. Todas las temáticas del trabajar con los 4 rumbos, de las protecciones, ¿no? Pero vamos a ir avanzando en ese ámbito. Esta información al igual vamos a trabajar, ¿no? Bueno, vamos adentrándonos a la temática que nos corresponde el día de hoy. Dice que la fiesta en el primer día estaba dedicada a las personas que extraían la sal de la laguna, ¿no? Acuérdense que esta descripción es de la veintena de la parte centro de Tenochtitlan, de la laguna. Ellos ahí sacaban la sal, ¿no? También cambia un poquito para nosotros que estamos aquí en la parte sur, casi Guerrero. En este día de la veintena, los abuelitos, y precisamente por ahí, por eso también el día de hoy la reunión, nos van a informar qué se tiene que hacer. Se festeja Chalchihuitlicue, a nuestra madrecita agua que hay. Y por las lluvias y todo eso tiene una relación. El agua es la dadora de la sal, la que da la sal, ¿no? Y generalmente eran mujeres las que se dedicaban a estudiar sus procesos de la extracción e industrialización, a las que se les llamaba Winston Stewart, la mujer que trabaja la sal o la mujer salinera, también le llaman, la que hace el proceso de la sal, ¿no? Y entonces, pero al ser energía femenina está unida a ese trabajo de Chalchihuitlicue, a las aguas terrestres, ¿no? A las que se les llamaba Winston Stewart, llevaban atuendos de color azul y blanco, que son los mismos colores de Chalchihuitl, y Cue, la de su falda de jade, que representa la esencia femenina del agua corrediza, ¿no? Cuyo color representa es el azul claro, el mismo con el que se viste la lluvia Tlaloc. Sus huipiles llevaban adornos hechos con caracolitos blancos. El blanco, en este caso del Huitzilopochtli, representa la sal. La sal en la lengua náhuatl es istach, pero también hace referencia a ese sustantivo del cual se deriva el adjetivo aplicado a todo lo que es de color blanco, istach. Chalchihuitlicue, como Winston Stewart, es la que proporciona la sal a los seres humanos. Aquí les decía yo, Chalchihuitlicue es Winston Stewart, es esa mujer que da la sal. Fíjense cómo sigue influyendo el agua femenina. Y a veces nosotros decimos, no, es que Tlaloc, no es cierto. Como cuando iniciamos el curso, ¿se acuerda? Lo primero que hicimos fue ir a pedirle a Chalchihuitlicue permiso para que trabajemos como pedidores de la fertilidad, pedidores de lluvia. Acuérdense que la fertilidad no solo se enfoca a una sola temática, fertilidad es fertilizar la mente, el corazón, la vida de todos los que nos rodea, ¿no? Entonces, en esta veintena vamos a hacerle honor a nuestra gran madrecita Winston Stewart, ¿eh? ¿Se acuerdan de esta veintena? ¿Qué pasó? ¿Quién era el regente? ¿Sí se acuerdan? A ver, recuérdeme. Yo que me meto en tantas cosas, a ver, ya ni me acuerdo ni cómo me llamo. ¿Quién era el regente de Etzacualistli, hermanito? ¿No era ¿No se acuerda? Tlaloc? ¿No era Tlaloc? ¿Qué más? Tlaloc. Fue Tlazocamati de Naunetzi, Guadalupe. Tlaloc, la energía masculina. Y ahorita, ¿quién es Winston Stewart? Chalchihuitl. Ahora es la energía femenina de Chalchihuitl. ¿Sí?
¿Y qué relación tiene con los cuatro vientos? Mucho, hermanitos. Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue es la que genera la misma lluvia. ¿Cómo? Pues no sé si han observado ustedes, y es una de las cosas quiero que lo tengan presentes. En el día empieza a hacer un calor, pero fuerte, fuerte, que casi te quema el solecito, pero tiene un propósito. ¿Qué está haciendo? Está evaporizando el agua. Y en la tardecita, ahí está la lluvia. Hace ratito en la tardecita, cuando fui a trabajar con mis niños, es lo que yo venía viendo. Me paré un rato, estaba agradeciéndole al solecito y estaba fuerte. Le digo, sí, ya lo sé, abuelito, ya lo sé. Caliéntanos, calienta la tierrita para que el granito que acaban de depositar los hermanitos calienta la tierrita para que cuando llueva, está tan caliente la tierrita, lo empieza a humedecer este granito de maíz, de frijol, de calabaza, y hace que brote mucho más rápido y crezca, lo carga de energía. Cuando llueve, cuando va a llover, hasta un solecito fuertecito, y seguro que llueve, seguro que llueve. Es una de las cosas que yo he estado observando, claro, por la guía también de los abuelitos, me dicen, cuando sucede esto, va a llover. Ujú. Bueno, entonces en esta veintena, hermanitos, la, la regente de esta veintena de Tecuicuiltontli es Chalchihuitlicue, en la advocación de qué? De Winston Seward, la mujer salinera, la mujer que tiene la sal. Fíjense qué tan bondadosa es nuestra abuelita Chalchihuitlicue. Nos da la sal para que nosotros nos alimentemos. ¿Y le hemos agradecido? ¿Y le hemos dado una ofrendita? He ahí la reflexión, hermano. Ujú. Y en esta veintena, si nosotros queremos ir a hacer nuestra ceremonia, pues podemos vestirnos de nuestras hermanitas, las mujercitas con su color azul, ¿verdad? Y nosotros los hombres, pues con nuestra camisa, nuestro pantalón azul, con blanco, combinarlo, e ir a hacer nuestra ceremonia, agradecerle por todas las bondades que nos da nuestra madrecita Chalchihuitlicue en esta veintena, ¿sí? Y gracias a ella que de su cuerpo, fíjense lo que sacamos muchas cosas de su cuerpo de Chalchihuitlicue. De su cuerpo evapora y forma Atlaloxin ahí arriba. De su cuerpo se saca la sal para que le demos sabor a nuestra vida. De su cuerpo obtenemos la agüita que nosotros bebemos para que nuestra sangre no se seque, que siga circulando, que nuestro corazón no pare, porque si no tenemos, no tiene agua igual, ya no puede trabajar y nos morimos. Pero realmente ya le hemos agradecido a Chalchihuitlicue, ¿sí? Hermanitos, es muy importante y es muy hermoso saber conectarnos con Chalchihuitlicue, trabajar con ella. Dice, la ceremonia principal que se hacen aquí son hechas de flores. La ceremonia principal consistía en ofrendas hechas de flores que los señores importantes mandaban al edificio llamado Siguapan, Huicaya. ¿Qué quiere decir Siguapan? Lugar de las mujeres que llevan, ¿no? En donde todas las mujeres que habitaban los palacios y las casas se congregaban diariamente en grupos que a su vez se alternaban para cantar y bailar. Disfrutar la vida. En esta fiesta, el adorno de las mujeres eran las flores olorosas de Iztauyotl, la estafiate. En esta ceremonia también se hacían ofrendas a Xochipilli, pues el gran señor de las flores, a Centeotl, ¿no? Pues las cementeras ya tenían elotes
tiernos, ¿no? Claro que nosotros aquí apenas está la milpita aquí, algunos ya sí, pero por la veintena. En este caso, esta veintena es famosa por haber ocurrido la huida de los españoles por la calzada de Tlacopan, dirigida por Cuitláhuac, como lo menciona Alfonso Caso. En este caso, para muchos, claro, para los europeos, es el 1 de julio, es el día de la noche triste, pero para nosotros no es la noche del festejo, ¿no? Y sucede, precisamente sucedió en esta veintena. Ahora bien, todo esto, todo esto es un poco de historia, lo que nos informa, lo que se rescató, pero también nosotros, como hace ratito les decía, ahora estamos en otra época. Ahora también nosotros podemos vivir esta veintena, por supuesto que sí. El agua todo aún lo tenemos. Llevarle una ofrendita de flores, quizá no podamos conseguir de estafiate, pero podemos conseguir florecitas que tengamos nosotros. También llevarle su ofrendita a nuestra abuelita Winston Seward, a nuestra madrecita Winston Seward, ¿verdad? Pero esta veintena no está sola, está así, miren, con las trecenas. Y estas trecenas, quieras o no, influyen en esta veintena. Por ello es que nosotros debemos de conocer. En esta veintena sucede o transcurren o transitan tres trecenas. Y cada una de las trecenas tienen un enorme poder, hermanito. Ahorita todavía estamos en esta trecena que está aquí, que es la de Se'itzcuintli. En esta trecena. Muy pronto terminaremos esta trecena. Miren, aquí está. Zipactli. Maxtlactliwan. Ome Zipactli. 12 cocodrilos. Aquí está, hermanitos. 12 cocodrilos. Y todavía va a suceder aquí Yeyecatl, el aire. Tan importantísimo el aire. Oh, mañana, pasado mañana, estaremos estrenando una nueva trecena. ¿Cuál sería? La de Cali. Hoy estamos a qué día? A martes. Miércoles todavía va a seguir Zipac. Jueves, y el viernes estaríamos platicando de la trecena de Cali. Fíjense cómo todo está en congruencia. En esta veintena, miren, aquí está Cali. ¿Y quién es su regente? Itzpapalot, una energía femenina. En la veintena, su regente es Winston Seward. Aquí es el Itzpapalot, la mariposa de sí, ¿verdad? La mariposa de obsidiana, la mariposita negra. Nos va a ayudar en ese cambio. Aquí el regente es Xipetote, que el cambio de piel. Pues aquí también nos habla de ese cambio, de que nos convirtamos en esas mariposas que podamos volar a Mictlán. Y nos habla precisamente de esa, aquí miren, está la casita, adentro está oscuro, pero tiene una cuentita ahí adentro. Nos habla de eso, de que nosotros hagamos esa reflexión, esa introspección interna en esta veintena, con la trecena del Secali. Recuerden, recuerden, hermanitos, Cali es nuestro cuerpo, esa es nuestra casa. En esta veintena vamos a hacer una introspección interna con la mariposa. Nuestro cuerpo lo tenemos que convertir en esa mariposa para poder hacer ese cambio, ¿verdad? Y bueno, uno de los 4 vientos es el de Mictlán. Termina, miren, Cuautla, aquí está. Aquí termina la trecena de Cuautla. ¿Qué sigue? La trecena de Coscacuautla, aquí está.
Tan hermosa esta trecena, miren, que su regente es Sholok. Yo les decía, esta veintena viene muchos cambios. Tenemos que fluir con Winston Stewart. Inclusive, Sholok, cambiar. Y aquí vean, miren, esta imagen me gustó mucho y lo quise presentar con ustedes. Miren. Aquí está. Los cuatro, podemos decir que son los cuatro vientos, los cuatro rumbos, los cuatro Tezcatlipocas. Y aquí está el Olin, todo está en movimiento. Y aquí están los cuatro cambios. Y que nuestra serpiente, aquí nos lo muestra a nosotros, cortarlo, cambiar esta piel que tenemos. Ahora bien, observen bien el regente. Dice que él es Xolotl, pero vean quién es Xolotl. Este caracol que tenemos aquí, ¿no? Quetzalcóatl. Es una advocación de Quetzalcóatl, pero ahora en su transformación de Xolotl. También Quetzalcóatl como advocación de Sinacatl, como advocación Quetzalcóatl de Yeyecatl, como el viento. O sea, está ahí presente. A todo esto porque les digo, por eso les decía, el nivel más alto que podemos alcanzar nosotros, como si queremos hacer una analogía, perdón, una analogía, como el título máximo que podemos acceder nosotros, es convertirte en un Quetzalcóatl. Y a mí me van a dar un título, no, te van a dar miren, este caracolito que tenemos aquí, que porta el Quetzalcóatl. Te lo dan de collarcito y lo portas, pero no es para, vea, soy un Quetzalcóatl, no. Lo aguardas, solo tú sabes quién eres. Que los demás se den cuenta quién eres. No, vean, no, de ninguna manera. Con mucha humildad. Tu actuar, tu forma de ser, tu forma de tratar, te va a dar esa identidad. Él es un Quetzalcóatl. Por cómo trata, por cómo hace las cosas, por cómo se expresa, él es un Quetzalcóatl. Y aquí tenemos, vean que tiene este mismo Xolotl, tiene la mano de quién, sus piecitos de quién, de Itzpapalot, ¿sí? Vean aquí la Itzpapalot, la que tenemos aquí nuestra madrecita Itzpapalot. A ver, permíteme. Vean a Itzpapalot, sus manitas con garras y tiene las manchitas ese como de ocelos. Miren, aquí están sus piecitos. Ahora veamos a Xolotl. Y aquí lo tengo. Vean, sus piecitos. ¿No? Fíjense que es algo hermoso cuando lo vamos entendiendo. Es que están entrelazados esta información. Nos habla de eso. Dice que tú cambies, que te transformes en lo que realmente te dicta tu corazón. No en lo que te diga el que está aquí al frente, por ejemplo, yo hablando. No el que te diga esos grandes abuelos, consejeros. No. ¿Qué anhelas cambiar? ¿Qué te dice tu corazón que quieres cambiar? Ese es lo que importa más que 1000 discursos que querramos hacer. Pero bueno, no nos quedaremos con esto. Yo sí les digo, hermanitos, al terminar la veintena, vamos a hacer una hermosa ceremonia. Por eso les presentaba qué vamos a hacer en esta veintena, la más hermosa que vamos a hacer. Claro, las otras veintenas tienen lo suyo, pero me encanta esta veintena.
porque es un momento de cambio desde desde las trecenas que nos están diciendo, desde las veintenas, cómo estamos trabajando. Esto nos ayuda a entender el Tonalpoali y el Desempoali Apoali. Tonalpoali es de las trecenas. Es mucho más la parte espiritual con las trecenas. Las veintenas es mucho más la parte cíclica, agrícola de nuestra vida. Pero aún así, están interconectados y muy bien. Y si nosotros nos conectamos con ese vibrar, les aseguro que vamos a encontrar grandes beneficios. El día de hoy les decía yo también, les voy a presentar estos 4 Yoyekame, 4 vientos, juntos. En la siguiente clase solamente vamos a trabajar con un solo viento, con uno solo. Y cada uno le vamos a llevar su ofrendita. Permítanme. Muy bien. Aquí tenemos, les decía, nos dice esto de los 4, trabajar los 4. Nawi Ayeyekame. Nawi Ayeyekame. 4 A de agua, Yeyekame, 4 vientos de agua. 4 vientos de agua. En estos 4 vientos de agua, nosotros como tlaloques, como trabajadores de Tlaloc con Chalchihuitlicue, vamos a llevar nuestro bastoncito, en nuestra mano, precisamente, una ofrendita de flores, una ofrendita de ocote si queremos llevar. Si todavía no tenemos nuestro bastón, la mayoría todavía no lo tenemos, ni a mí me lo han dado todavía también, pero estoy trabajando en eso. Hacer nuestro bastoncito, ¿no? Aquí está como lo porta él, Salo. Así lo vamos a tratar de trabajar para hacer el llamado de la lluvia, ¿no? Y tenemos aquí a Chalchihuitlicue, la gran pareja. Sin Chalchihuitlicue no puede existir Tlaloc. Sin Tlaloc no puede existir Chalchihuitlicue. Todo es un ciclo interconectado. Pero sin Chalchihuitlicue, sin Tlaloc, pero sin Tonatiuh, que está aquí, miren Tonatiuh, ¿sí? El solecito, no puede existir Tlaloc. ¿Por qué? Porque quién va a evaporar el agua el cuerpo de Chalchihuitlicue para que se formen las nubes? Nuestro Padrecito Sol. Pero sin Tonatiuh, si no existe el vientecito que lo va a llevar, lo va a trasladar, pues no puede precisamente Tlaloc hacer que llueva. Entonces son importantísimos estas 4 energías. Sin olvidar a Tepeyolotli, que también tiene lo suyo. ¿Qué es lo que vamos a ver de estos 4 vientos? Estos son los 4 también energías principales. No quisiera enfrascarme mucho más en esto, pero nosotros que estamos estudiando esta parte, tanto las veintenas, las trecenas, los señores de la noche, la literatura, la gramática, debemos de entender una cosa, que somos parte de estas energías, ¿sí? Así como, o sea, sí, sí somos parte de estas energías. ¿Los podemos encarnar? Por supuesto. ¿Cómo puedo encarnar yo a Tonatiuh, por ejemplo? Claro, yo no me comparo con Tonatiuh, pero ¿cómo imitaría yo a Tonatiuh? Bueno, voy a dar mi luz. ¿Qué es esa luz? El conocimiento, ¿no? Luz es el conocimiento, la luz que le das a los demás, de lo poquitito, lo mucho que sepas, tienes que compartirlo. Tendrás que compartirlo, así como Tonatiuh comparte su luz, tenemos que compartirlo. No vamos a convertirnos en egoístas, ¿sí? Muchos de los hermanitos dicen, yo estoy encarnando a Tonatiuh. Sí, se nota, estás compartiendo, ¿no? Se trata de eso, de compartir.
El calor de Tonatiuh, ¿cómo? Compartirlo con cariño, compartirlo con responsabilidad, sin miramientos. A veces decimos, no, a él sí, a él no. ¿Ah? El sol no dice, a ver, para allá otro no le voy a dar mi luz ni mi calor, porque pues no me agradece, siempre me ignora, ¿no? Pero no, él no hace así. ¿Podemos encartar tu motivo? Sí, tenemos que dar lo que tenemos que ofrendar lo que tenemos, a veces, sin esperar ningún pago, eh. A veces se sucede eso. Y Yekat, debemos hacer y debemos ser como el viento, ¿sí? Imagínense, ahorita el viento es indispensable para que estemos vivos. Necesitamos respirar. Y también cuando encarnamos al viento, nos volvemos a veces indispensables para los demás hermanitos. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, por nuestra forma de ayudar, por nuestra forma de actuar. Debemos de ser únicos. Quizá indispensables, no, porque pues también hay otros hermanitos que lo pueden hacer. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestra marca personal, nuestra presencia personal, se note nuestra presencia y se note y se extrañe nuestra ausencia. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes en alguna reunión o llegamos. Ah, qué bueno que llegó este amigo, qué bueno. Me agrada que esté aquí. Y si no, ¿por qué no vino? ¿Por qué no nos está ayudando? Que se note tu presencia y que se extrañe tu ausencia. Pero por todo lo que das. Es en forma dual. Porque también puede ser una persona malvada que siempre está criticando, que siempre está haciendo maldades. También van a notar tu presencia y también van a extrañar tu ausencia. Así es que hay que pensar en eso, ¿no? El yeyeca. Y pues las aguas es fertilizar, fluir como chalchihuitlicue, dar vida como tlalo, claro, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar un poquitito de este, ya lo hablamos en la otra clase, vamos a avanzar un poquito más rápido en este viento. Ahorita los vamos a presentar los cuatro, pero ya en una clase exclusiva vamos a tener que agregar qué actividades vamos a hacer, qué plegaria debemos de presentar, cómo nosotros podemos hacer que llueva, ¿no? ¿Se acuerdan que se le decía de Acústica? Que es cuando está lloviendo, pero está el sol. Decimos, están haciendo los venaditos, están haciendo los conejitos. Es una expresión, pero realmente estamos diciendo, están haciendo esa parte intelectual, creativa, perceptiva de cada uno de nosotros. Y esta es su plegaria, ¿no? De Yehekakostik, Tlahuilis Chipaxin. Y esta plegaria, tenemos aquí su traducción de esta plegaria, ¿no? Aquí está aire amarillo, luz pura resplandeciente, y ahí está, ¿no? Es un primer acercamiento de cómo vamos a trabajarlo en esta veintena. Por eso quise meter aquí la temática de esta veintena. ¿Que cuándo? Bueno, lo vamos a trabajar el jueves. El jueves vamos a trabajar con el primer aire, que es el aire amarillo. Recuerden que la veintena tiene 20 días. Vamos a trabajarlo el jueves. Pero ya les adelanté lo que tenemos que hacer con el aire amarillo, ¿no? La vez pasada, la clase pasada. Decía yo que cuando esté lloviendo, pues salimos y nos arrodillamos y agradecemos que está lloviendo y agradecemos esa fertilidad y nos ponemos a reflexionar como venadito, ¿cómo me puedo conectar? Pero ¿por qué venado?
¿Quién es su regente de venado? El tonal y venado. A ver, recuérdenme. ¿No es Tlaloc? Pero tiene un nombre específico. ¿Cómo sería? Tepeyolotli. No. Tlalocan de Tlalocantecutli. Tlalocan de hermanito. La persona o el señor de la fertilidad. Por eso dicen, es que están naciendo los venaditos. No, están naciendo los que se están conectando con ese que se está convirtiendo en el señor de la fertilidad, del agua, que está fertilizando. Y el Toshli, su regente, es Mayahuel o Mayahuel. Y también es una gran señora de la fertilidad, del sustento, de la música, de la medicina. La energía femenina de la medicina es Mayagüel. La energía masculina de la medicina es Pastecatl. Ahí está. Por eso les decía, no, dicen, está lloviendo, pero está con el sol. Sí, están haciendo los conejitos y están haciendo los venaditos. ¿Y quiénes nacen? Pues nosotros. Cuando veamos así, hay que ponernos de rodillas y agradecerle al rumbo de Tlahuiztlampa, al rumbo es donde sale el sol. Es uno de los ejercicios. ¿Y qué tenemos que decir? Esa es la clase de Guadalajara, ¿verdad? Y dice, bueno, y si no tengo la oportunidad de que yo vea el sol con lluvia. Bueno, cuando yo empiece a llover la tardecita, pues pon tu popochcomit, pon tus flores, tu velita, tu atecocoli, tu cuchillo de pedernal o de obsidiana y ponte a trabajar. Y maestro, ¿cómo voy a aprender? Haciéndolo. No hay de otra, haciéndolo. No puedes aprender nada más viéndome cómo lo hago. Yo les puedo a lo mejor grabar un audio, ¿no? Pues miren, así se hace. Ay, qué bonito, sí, sí, se ve bien bonito. Sí, pero si no lo haces, no aprendes, ¿no? El conocimiento de aquí, de los abuelitos, es hazlo. Pero ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a ver? Tienes que desconectarte de eso. ¿Mm? Tienes que hacer con tu cuchillo de obsidiana, de pedernal, cortarlo. ¿Cortar qué? Ese pensamiento occidental. ¿Será que de veras me va a oír la lluvia, el aire, la tierra? ¿Será cierto? No, 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 no. Hazlo con la seguridad. Va a suceder porque va a suceder, porque yo soy energía sagrada y yo lo digo que va a suceder. Es ir con esa seguridad, como les decía la clase pasada. Y si creen que les puede pasar lo que a mí me pasó, dicen que a alguien así le pasó, váyanse al campo, aquí a Tepeyolotli, visítenlo y ahí háganlo. Sí los van a ver. ¿Quién? Los animalitos, las plantas. Claro que ellos no lo van, no nos van a juzgar, no nos pueden decir, ya, deja de hacer eso, loco, brujo. Ellos no lo van a decir. Ellos nos van a comprender mejor, ¿sí? Qué bueno. ¿Por qué? Es el primer paso, como les decía, es el primer paso de empezar a entender el lenguaje del aire, del sol, del agua, de las plantas, de los animalitos, su lenguaje de nuestra madrecita tierra. Los cambios, a veces no los notamos tanto los cambios, pero ahí están esos cambios que nos están enseñando.
Por eso es tan importantísimo que les recalcaba en las trecenas. Shipetotec, el que cambia de piel. Itzpapalot, las que tienen que salirle antes de ser mariposa, usted tienen que salir las alitas, ¿no? Pero no quieres hacer el trabajo, pues sí, seguirás como ese gusanito que se anda arrastrando ahí y no pasa nada. No, pues no pasa nada. Seguirás siendo gusanito, pero te pierdes de volar, ir al cielo y ver todo lo hermoso. Sholot, Sholot te está invitando a ese cambio, a esa transformación. Ajá. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver nosotros en el aire amarillo. Este es Yeyekakosti. Ese es el trabajo con el aire amarillo. Aquí está el aire amarillo, lo resplandeciente. Y el siguiente es el que acabamos de ver, el aire amarillo es el rumbo de oriente, por donde sale el sol. Ayeyekaputstik, Ayeyekaputstik, aire oscuro. Viento del aire oscuro. ¿Curioso? Sí. ¿Está escrito? Por supuesto. ¿Y dónde está escrito? Aquí, mire. Aquí está. Aquí está escrito. Aire de Miquistli. Ayeyecamiquistli. Aquí está. Sí. Dice, pero ahí, ¿qué dice? Ahí hay que leer. Acuérdense que estas son las trecenas, ¿verdad? Inicia con Zipactli, Celot, Masa, Xochitl, Acat, Miquistli, Quiahuitl, Malinali, Cuas, Tecpat, Osomatli, Huespali, Oli, Iscuintli. Aquí está, miren Iscuintli. Pero sí, ¿y eso qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Tiene que ver con este trabajo. El aire siempre está con nosotros, la muerte está siempre con nosotros. ¿Y qué mejor que trabajarlo con ese aire oscuro? ¿Sí? Y estos aires también para saber hablarles, no controlar. Les mentiría yo que les diga, no. Lo que yo les voy a enseñar es controlar los aires, hacer y deshacer. No, hermanito. Desafortunadamente, el aire no lo puedes controlar. La muerte no lo puedes controlar. A veces ni uno mismo se puede controlar. ¿Cómo vamos a controlar todas las energías? No. Lo que sí podemos hacer es conectarnos con ellos, pedirles a ellos humildemente que nos ayuden a poder empoderar, pero sobre todo a que entendamos sus ciclos, su trabajo de ellos y podamos aplicarlos primero en nuestra vida cotidiana y después ese aprendizaje ponerlo al servicio de los demás, hermano. Ponerlo al servicio, ¿sí? Acuérdense, como una de las frases de la mañana que les decía yo, ser topilzin. Una de nuestras principales metas en esta vida es convertirnos en topilzin. Este es aire negro, es el aire oscuro, pero no porque sea el aire oscuro quiere decir que es malo. No, hermanito, no es malo. Hay bondad, pero también hay maldad. Es el rumbo de Mictlampa, el aire de los abuelos que ya transmutaron, el aire de Mictlantecutli. Pues que ahí donde estamos, por eso el aire representa la vida y Miquisli pues representa la muerte.
Vida y muerte están juntos. Luz y oscuridad están juntos. Solo que nosotros nos programaron que la oscuridad es mala. Todas las personas que son malas son oscuras. No es cierto. La oscuridad nos enseña a valorar la luz, a valorar el conocimiento, pero la luz también nos enseña a valorar la oscuridad. ¿Sí? Bueno, el siguiente trabajo es con el aire, aire oscuro. Y aquí está, miren, aquí está la plegaria que vamos a trabajar. Ujú. Este aire oscuro, así como lo dice, tenemos que hacer, uno de los ejercicios es conectarnos con quién. Algunos ya lo han hecho, con nuestros abuelos que ya están en Mictlán, a ensoñar, ¿sí? Fíjense que a mí me encanta ensoñar, porque en el sueño puedes viajar al futuro, puedes viajar al pasado, puedes viajar, vivirlo en el presente, en ese sueño, en esa vida del ensueño. Sí. Escuchaba algún hermanito, dice, para ensoñar primero tienes que ver tus manos, ¿no? Sí, pero ¿para qué quieres ver tus manos? ¿Por qué no ves a otras personas? ¿Por qué no viajas a conectarte con otras personas? Ahora, ¿te tienes que proteger? Por supuesto, tenemos que protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Ahí, con tabaquito, untándonos en nuestras uñas, de las manos, de los pies, aquí en esta parte de nuestra coronilla, nosotros le llamamos como mollera, ¿verdad? Nuestros oídos, nuestros ojos, con ajito, aquí, cerrarlo, nuestros genitales, en nuestro ombligo. En el ombligo hay unas ombligueras que son de obsidiana, lo podemos poner ahí, fajarnos, por eso es que se fajan unos, ahí se faja, o con el mecatito de Isle. Ándale, ya que empezó la lluvia más fuerte. Ajá, y órale. Con eso podemos trabajar. Vamos a aprender. Y si no, pues lo intentamos. Solo sí que mucho cuidado, hermano. Muchísimo cuidado. Hay que, hay que saber por qué vamos a viajar a este lugar. Porque es un viaje que vamos a hacer. Trabajar con el aire oscuro. Fíjense que en nuestra tradición, en nuestras costumbres, conocemos el Yecapinahuistli, el aire de la avergonzada, Yecamiquistli, el aire de la muerte, Yeca, Yecacamacaputzti, el aire que te lo envían con energía oscura para que te haga daño. Y es todo esto lo vamos a encontrar, lo vamos a trabajar. No se crea, nada que yo ya soy el que pide la lluvia y nadie me envidia. No, no, hermanito, eso no es así. La gente, algunas personas solo están viendo cómo fregarte, así con esas palabras. Están viendo cómo hacerte daño, pues. Te ven que estás avanzando en tu aprendizaje, en tu conexión con todo esto. A ver, dicen, yo he escuchado, inclusive de algunos abuelitos, a ver si de veras, a ver si de veras puede con esto. O sea, como que en ese ego aún, como que te reta, Andrea, pues le voy a enviar algo, a ver cómo lo resuelvo. Pero no se preocupen, para eso vamos a estudiar, para eso vamos a trabajar, ¿no? Trabajar con el aire negro, porque el aire negro también nos va a servir para defendernos de lo que nos puedan querer hacer, pues quizá daño, ¿no?
que nos quieran hacer alguna maldad, porque no falta aquel que todo le molesta, aunque no le beneficia ni nada, pero todo le molesta, ¿eh? Muy bien. Y aquí está la traducción de la plegaria que acabamos de ver. Sí, ahí está la traducción. Todavía no les pongo los ejercicios, todavía no les pongo a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿por qué? Porque vamos a trabajar en lo específico, como trabajamos los señores de la noche, ¿recuerda? Primero vimos los 9 en general, ahora vamos uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Qué? ¿Para qué nos va a servir? Pues para trabajarlo, ¿sí? Para trabajarlo. Bueno, y tenemos el siguiente, ¿no? La siguiente energía. Chichil Siwayes Yekatzin, honorable aire roja femenina. El del rumbo de Cihuatlán, ¿sí? En este rumbo encontramos a Xipetotec, en el rumbo poniente, el rumbo donde se oculta el sol. Encontramos a Yeyecatl. Yeyecatl como advocación de persona, como ven ustedes aquí. Aquí tenemos a la persona con su boca de Yeyecatl. ¿No? Nos habla de eso, de que nosotros como personas podemos convertirnos en Yeyecatl, en ese aire. Dice, no yol Yeyekachichilpac sin. No yol Yeyeka chichilpac sin. Mi corazón de aire roja, limpia y pura. Así se le nombra ese aire rojo. Y es ese aire femenino. También ahí está Chalchihuitlicue. Gracias a Chalchihuitlicue, este aire roja entra en nuestro cuerpo y recorre todo nuestro cuerpo. Y por eso le vamos a pedir a ella, a Chalchihuitlicue y a Yeyeca. ¿Para qué? Pues para que recorra el airecito rojo en todo nuestro cuerpo y lo podamos sacar a través de nuestra boca y podamos respirar por nuestra nariz, que vamos a hacer los ejercicios. Lo que anhelamos todos, lo que les decía yo, aquí está, miren, es este. Si ustedes quieren, claro, pueden hacer ustedes este pequeño collarcito, ya sea de madera, ya sea del material que puedan, este collarcito, y colgárselo como un pequeño amuleto de recordando que somos Quetzalcóatl. En mi caso, a mí me lo regalaron y nunca me lo he quitado. Es precisamente el símbolo de Quetzalcóatl, la mariposa de Quetzalcóatl. Fue un regalo que me lo dieron. Visitar todos los días me recuerda, tienes que trabajar sobre tu Quetzalcóatl, sobre ese trabajo tan bonito, ¿no? Y bueno, aquí mismo también les presento yo la plegaria. Chichil, Guanyeyecatzi, no yo sin. Aquí está, es esta plegaria, la que vamos a trabajar cuando trabajemos con el aire rojo como trabajadores de la lluvia. Y vayan preparando su maderita de ahuehuete, ¿verdad? Para en la siguiente veintena de Hueytecuipiltonce, la gran fiesta de los señores principales, vamos a elaborar nuestra cruz de Tlalochtli. ¿Sí? La cruz, la cruz. Dijimos, vamos a unir ¿qué? El universo, la tierra y nosotros. Para ello, en nuestro calpulio, en nuestro patiecito, en nuestro altarcito, vamos a tener esta crucecita. ¿Sí? Y bueno, les voy a mandar ¿cómo se llama? Mm, quizá el modelo, ¿no? ¿Cómo le pudiéramos llamar? Para que ya vayan pensando en conseguir la maderita de ahuehuete. Ujú.
porque cada uno de nosotros lo va a tallar. Yo lo puedo tallar, no pasa nada, pero se trata de que cada uno de nosotros vayamos impregnándole nuestra energía. Debe de ser de madera. Aquí sí de madera de ahuehuete. Tenemos que conseguir nuestras gurbias, ¿sí? Para poder trabajar esta energía, esta crucecita de ahuehuete. Ujú. Aquí está su plegaria. Y bueno, cuarto aire. Aquí está, mire. El cuarto aire es del rumbo sur de Huizlampa, donde está precisamente el colibrí, ¿verdad? El de Huitzilopochtli, Yehyecat, Tlaloc y Chalchihuitlicue. Ahí están ellos. Yehyecat, Tlaloc, Xutic, Chipac, Chipajca, Xuyehyecatzin. Aire fertilizador azul, impecable aire de agua, el rumbo, así se llama ese airecito, ¿no? Y bueno, este creo que no se aguardó la plegaria, pero bueno, en su momento lo vamos a ver, ya le agregamos. Esta es una pequeña introducción, el trabajar estos 4 aires en esta veintena, con las 3 escenas que están ahí presentes. Además de presentarle el proyecto que vamos a trabajar en esta veintena, hermanitos. Yo sé, pueden decir, híjole, es que no lo está haciendo de emoción el maestro de trabajar con los 4 vientos. No, simplemente les estoy dando un poquito de panorama, de conocimiento, de que vamos a trabajarlos con los respetos y honores que le corresponden. Además de presentar este conocimiento de desentrañando el corazón, el espíritu, ándale, el espíritu y energía de cada una de las palabras en la lengua náhuatl. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? Vamos a caminar en las veintenas y vamos a caminar en las trecenas. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Claro que no es imposible. Lo podemos hacer. ¿Sí? Y alguno de los hermanitos me decía, oiga, maestro, ¿y hasta cuándo termina su curso? Esto no termina hasta que se termina. Hasta que se termina uno. ¿Sí? Yo les comentaba que estamos en el año Tecpat. En el año Cali, el otro año, 2025 y 2026, les daré todavía el curso. Pero ya en el año Tochli, vamos a empezar con otro curso. Para que comprendamos, hermanitos, para que comprendamos este conocimiento, necesitamos como mínimo 4 años estudiar. 4 años. Constante. Constante como ahorita le estamos haciendo. ¿Sí? Después de esos 4 años, si le quieren seguir, se puede, sí. Pero en 4 años ya tienes lo básico. En teoría. Ahora en práctica, aquí nunca, ahora ya soy supermáster en eso. Aquí no. Aquí es toda una vida estudiarlo, comprenderlo, aplicar. ¿Y cuál sería el mejor resultado? Pues que las demás personas te digan, mira, está siendo congruente con lo que dice y con lo que hace. Ese es el reconocimiento. Al igual que en una comunidad, lo único que te llevas es el reconocimiento. No te llevas un chequecito extra, un premio. No, el reconocimiento que en verdad sabes. ¿Sí, hermanitos? Pues esto es lo que les quería presentar el día de hoy, de la veintena de Tecuiquiltontli y de la madrecita Winston Seward, que es Chalchihuitlicuel, como la energía que brinda la sal.
¿Sí, hermanitos? Y recuerden, donde hay mucha sal, pues es en el mar. La, la gran señora Chalchihuitl. Pues de mi parte sería todo, hermanitos, para poder avanzarle. ¿Sí, hermanita Guadalupe? Ah, sí, maestro. Hay unas cositas que se me pasaron o que no sé qué quieren decir. Copili, ¿qué es un copili? Copili es el que le llamamos nosotros penacho, ¿no? El atuendo y el tocado. Ah, El tocado. Que en la antigüedad, pues lo que lo portaba era porque en verdad se lo ganó. Hasta una plumita te lo vas a ganar, ¿verdad? Y bueno, mis respetos para los hermanitos danzantes, pues ahora ya ponen tu copil y le ponen las plumitas, ¿no? Pero pues son los, como que las hazañas que uno va haciendo y le van poniendo sus plumitas en su copil. Ujú. Ese es como ok. el atuendo, el tocado que se le pone en la cabeza. Ujú. Y dijo que solo es advocación de Tezcatlipoca Xolotl, o de, sí, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Ah, bueno, Xolotl es la advocación de Quetzalcóatl. Lo podemos identificar por el caracol que porta en su cuellito. Aquí está, miren. Ese es el collarcito. El caracol cortado por la mitad. Le decía yo que es un símbolo de respeto, un símbolo que la persona ha alcanzado ese nivel de trabajo donde está y que aquí está, miren. Es sí. lo que todos anhelamos. Ah, bueno, ¿Sí? sí está perfecto. Convertirte aunque Quetzalcóatl. Ujú. Y luego dijo la relación de Chalchilutlicue con los cuatro rumbos. Eh, ¿Cuál es la relación de Chalchilutlicue con los cuatro rumbos? ¿Cuál es la relación? En todos los rumbos está Chalchihuitlicue. ¿Por qué? Porque A, Yeyecame, A de agua, Yeyeca. Los aires con agua. Los aires que atraen el agua, que mueven las nubes para que llueva. ¿Sí? Está ahí siempre, porque es el trabajo que vamos a hacer como pedidores de lluvia, como fertilizadores como lluvia. Por eso está con los cuatro rumbos, porque es agua. Ujú. Porque Chalchihuitlico es la fuente para que se formen las nubes, junto con Tonatiuh. Ujú. Y también mencionó que solo como advocación de Quetzalcóatl se presentaba en una de las imágenes como Xinacatl. Eh, Como Sinacat, una advocación Xinacatl. ¿Qué es Xinacatl, maestro? sin, sin ¿Cómo? honorable. Acat Carrizo. Sinacat es el murciélago. Ah, Es el murciélago. Y sí, dentro de la leyenda del cuentito que les contaba, sí. ¿no? Que Quetzalcóatl en su inmensa bondad por la humanidad se masturba y ese semen cae en una piedra, se convierte en un murciélago y se va a una cueva. En la noche, su función del murciélago era morder a Xochiquetzali, en su parte íntima para poder fertilizarla. A partir de los 13 años, la mujer empieza con su menstruación y comienza su parte fértil. Entonces son diferentes advocaciones que tiene Quetzalcóatl. Y si lo queremos hacer una analogía, es como un ejemplo con la religión católica. Cristo. Cristo es el Salvador. ¿Qué más es este?
el Mesías y todas esas advocaciones que le ponemos, ¿no? Que Cristo Rey, que un poquito si podemos verlo así de esa manera. Que está presente y en todo, por supuesto. Ujú. Sí, gracias, maestro. ¿Qué más, Nonitzi? Bueno, pues hermanitos, les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos el día jueves, ¿sí? Mañana no hay clase, pero pues tenemos la charla ahí con el hermanito Miguel Ángel, ¿sí? Y a ver, ahorita nosotros nos reportamos con los jefes, aunque está lloviendo, con los abuelitos, a ver qué nos dicen. Timoitas que no gniwan, shimosewikan, na mechlasafra y canoche no yolo. Timuitas que maestro, Timuitasque timuitas hermosa que clase, todos. Mimi. A todos. Buenas noches, Tezocamatl, hermanitos. A todos. Temuitasque, Ramón, Matimo Sewica.